Desde el Centro de Estudiantes del IFD de la Costa, invitamos a participar de la marcha del 27 de junio, conmemorando el Día del Golpe de Estado en Uruguay. Compartiremos algunos audios comentando un poco sobre el contexto, la historia y qué sucedía en el mundo por esa época. Luego también escucharemos cómo el movimiento sindical, mediante su estatuto, hizo valer de lo que la ciudadanía espera de una democracia ante un golpe de Estado. Contexto internacional. 1959, triunfo de la Revolución Cubana. En 1961 se produce la invasión yanqui en Vietnam. Comienza la guerra. Concreción de la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Sus postulados: impulsar la revolución y posición común frente a la intervención económica, política e ideológica del imperialismo. Impulsar una estrategia de liberación nacional y de concreción del poder político. Nacimiento de la OSPAAL. Solidaridad con los 3 continentes en lucha: América, Asia y África. 1965, invasión imperialista a Santo Domingo, República Dominicana. Se bombardea con napalm en Vietnam. Guerrillas en toda América. Golpes en Guatemala, Brasil y Bolivia. En 1967, asesinan al Che. 4 de abril 1968. Rebelión de los negros en Estados Unidos. Más de 40 muertos. 2.000 presos. Muerte de Malcolm X. Asesinan a Martin Luther King. Hambruna en Biafra. Junio 1967. Guerra de los 6 días. Masacre en Medio Oriente. 1968. Mayo francés. 10 millones de obreros y miles de estudiantes participan en la revuelta. Se paraliza París. Masacre de más de 400 estudiantes en Plaza de Tlatelolco. Violencia en Irlanda del Norte. 23 de enero de 1967. La invasión soviética desencadena la primavera de Praga. 16 de marzo de 1968. Matanza en Vietnam, en la aldea de My Lai. 300 muertos, ganado y casas quemadas. La Unidad Popular triunfa en Chile y comienza el largo camino de una experiencia que plantea la disyuntiva electoral para los cambios en franca oposición con los que creían que esa no era la senda. 27 de junio de 1973. Golpe en Uruguay y en septiembre en Chile. Estalla en diciembre de 1973 una crisis petrolera. El barril aumenta 4 veces su valor. Miércoles 27 de junio de 1973. 6 de la mañana. Hace frío, mucho frío. La marcha militar, ese día tan temprana, anuncia lo temido y lo previsto: la disolución de las cámaras, golpe de Estado. Las radios solo emitían folclore y van intercalando los comunicados y decretos de las fuerzas conjuntas. Se suspenden las clases. La gente se abriga y sale a las calles a ver. Se ocupan los centros de estudios. Se ocupan fábricas y hospitales. Un pueblo de pie. Ante golpe de Estado, huelga general. A la huelga, compañeros. No vayáis a trabajar. Se organizan piquetes, propagandas hacia los barrios, se coordina el abastecimiento, se mantienen los servicios esenciales de agua, luz, combustibles para hospitales, distribución de leche, todo bajo control obrero. Hay sectores que impulsan la huelga por tiempo indeterminado. Otros siembran la falsa ilusión de un vuelco progresista, basados en los comunicados 4 y 7 de febrero de 1973, emitidos por las Fuerzas Armadas. Entre otras cosas, planteaban: establecer normas que incentiven la exportación, atacar con mayor decisión y energía los ilícitos de carácter económico y la corrupción donde se encuentre, crear tribunales especiales para tratar en la materia, dando participación decisiva en los hechos a los comandos militares, dada su grave incidencia en los problemas de seguridad interna, redistribuir la tierra, buscando la máxima producción por hectárea mediante regímenes impositivos justos y técnicos, y una tenencia más racional, de manera de asegurar el acceso a la propiedad a quien la trabaje. Los militares y civiles golpistas apuestan a desarticular la huelga y aplicarán la represión. Se llenan estadios y cárceles. Las presas y presos son más de 4.000. A punta de metralletas y gases lacrimógenos, abriendo boquetes en paredes, tirando puertas abajo, comienza la operación de desalojo el día 30 de junio. Resisten, desalojan, se vuelve a ocupar. Los golpistas militarizan el transporte, las calles se riegan de miguelitos. Militarizan la banca, los cajeros no aparecen. Entran a ANCAP y la simbólica llama se apaga. Entran a desocupar y en la NASUR se pone en funcionamiento todo el proceso de producción. Los milicos se van. El lunes 9 de julio, a las 5 en punto de la tarde, se escuchan las sirenas de las fábricas y los aplausos desde los balcones de 18 de julio. Una batalla que va a cerrar una etapa. Gases lacrimógenos, balas, carros lanza agua, disuelven a la multitud una y otra vez.
se resiste. Se llenan de heridos los hospitales. Un grito queda sonando por la calle. Con el golpe del 27 de junio, las Fuerzas Armadas se han ubicado en forma inequívoca como el brazo armado de los intereses de la oligarquía y el imperialismo. El movimiento sindical uruguayo analizó, discutió y determinó criterios de lucha contra un golpe de Estado desde mucho tiempo atrás. En junio de 1968, la mesa representativa de la CNT resuelve por unanimidad la ocupación de todos los lugares de trabajo y huelga general en caso de golpe de Estado o situación equivalente. En todo este periodo, diferentes sindicatos y dirigentes de todos los niveles señalaron: ante la ofensiva oligárquica expresada en el pachequismo, la necesidad de: primero, un plan de lucha que intensificara y unificara las distintas posiciones sindicales de enfrentamiento. Segundo, adecuar la estructura, formas de funcionamiento práctico de la dirección de los sindicatos a las nuevas situaciones impuestas. 3. Profundizar la unidad sindical respetando la expresión a todo nivel de las diferentes orientaciones y tendencias. 4. Enfrentar al régimen para quebrantar la política económica y social, impedir su consolidación, su control absolutista y represivo del aparato del Estado. Pese a ello, la CNT, bajo la consigna hacia la victoria en una nueva etapa de lucha, resuelve que la CNT y los trabajadores se guían por principios y no por odios ciegos. La dureza de los últimos combates, los inauditos sacrificios sufridos en estos días, los muertos del pueblo cuya sangre ha regado una vez más el suelo patrio, no nos nublan la vista ni desvían la brújula que nos guía. Una vez más, expresamos nuestra esperanza de que todos los patriotas, incluidos aquellos que forman parte de las Fuerzas Armadas, comprendan que deben evitar el horror de una guerra civil. La huelga general que hemos realizado constituye una etapa gloriosa. Aún no ha sido posible alcanzar la victoria, pero se hace necesario cambiar la forma de lucha. El principio táctico fundamental de una lucha prolongada es desgastar y debilitar las fuerzas del enemigo y fortalecer las propias. La prolongación indefinida solo llevaría a desgastar fuerzas, y esto violentaría el principio básico que hemos definido. Estas consideraciones son las que han llevado a la mesa representativa de la CNT a decidir la terminación de esta etapa de lucha levantando la huelga general. Ante esto, la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB, y la Unión de Obreros, Empleados y Supervisores de FUNSA responden que esta huelga general es la acción política más importante desarrollada en el Uruguay por el conjunto del proletariado, de los sectores asalariados, del estudiantado y de vastos sectores sociales. Ningún gremio fue derrotado un estilo, un método, una concepción de trabajo sindical. También escucharemos al historiador Gerardo Caetano, comentando un poco y haciendo un poco de memoria también de aquellos que desde el lugar de la democracia pelearon en contra del golpe de Estado. En este recinto maravilloso que es el Salón de los Pasos Perdidos, una banda de dictadores a cuyo frente iban algunos generales, consagraba algo que ya se había iniciado el 9 de febrero de 1973, pero que se consolidaría el 27 de agosto de 1973, con la disolución del Parlamento. Entre esos generales había algunos que tenían adhesión al nazismo y al fascismo, y había otros que tenían una profunda ambición de poder. Bien, para resguardar la democracia, esa foto que nos recuerda aquel ominoso día no debe caer en el olvido. Debe ser rememorada una y otra vez, porque es desde el recuerdo, desde la memoria, desde la búsqueda de la verdad,
desde la justicia que precisamente construimos el que hechos ominosos como es un golpe de Estado no se vuelvan a producir. Ya se había dado un golpe de Estado en esta casa, ya habían disuelto el Parlamento como expresión de la convivencia democrática. El 31 de marzo de 1933, el entonces presidente Gabriel Terra se convirtió en dictador, rompiendo su juramento de fidelidad a la Constitución vigente. Cuando volvió a jurar fidelidad a la nueva Constitución del año 34, un diputado, el diputado Emilio Frugoni, le gritó perjuro, perjuro. Eso es lo que había que gritar a todos aquellos que rompieron el pacto constitucional el 27 de junio, empezando por el presidente de la República, de entonces, Juan María Bordaberry. Pero fue un pacto, fue una dictadura civil-militar. Por eso, la responsabilidad que tiene nada menos que las Fuerzas Armadas, que tienen el privilegio de utilizar las armas de la República, la utilizaron contra la República, contra su pueblo. Y estuvieron 11 años, más de 11 años, utilizándola para la violación de los derechos humanos, para la práctica del terrorismo de Estado. Podríamos decir que hubo muchos factores que llevaron al 27 de junio, pero ninguno de esos factores, en el plano internacional, en el plano de los partidos, en el plano de la sociedad, en el plano de la economía, de la crisis, ninguno de esos factores pudo justificar ayer o puede justificar en cualquier momento el violentamiento del apego irrestricto a la Constitución. Por eso aquel día hubo muchos uruguayos que, frente a aquellos que transgredían los marcos constitucionales, se aferraron a la vigencia de la Constitución como un principio inclaudicable. Fueron los trabajadores los que ese mismo día, aplicando una cláusula que ya estaba en su estatuto, llevaron adelante la huelga general. Pero también fueron organizaciones sociales, fueron hombres de todos los partidos. En este recinto del Parlamento, en la última noche de sesión de la Asamblea General, allí hubo figuras que de alguna manera quedaron en la historia, rechazando abiertamente el golpe de Estado y quienes lo habían perpetrado. Recordamos a Wilson Ferreira Lunate, que afirmó la idea de que quien rompía la República debía ser vengado. Recordamos a Luis Hierro Gambardella, que invocó la sangre de Baltasar Brum contra el tirano. Recordamos a Pla Rodríguez, que defendió la noción del derecho frente a la conculcación del derecho. Pero también recordamos, y esto es un elemento importante, que quien había acompañado en la fórmula presidencial al señor Bordaberry, el ingeniero Carlos Zapelli, no lo acompañó en el golpe de Estado y después rechazaría abiertamente presidir ese pseudo parlamento que fue el Consejo de Estado, establecido dictatorialmente en diciembre de 1973. Tenemos que recordar al ingeniero Carlos Zapelli porque afirmó desde su actitud una adhesión irrestricta al pacto constitucional. Y esa es una de las claves. No hay razón que justifique la violación de la Constitución. No hay razón. Y quienes han violentado la Constitución una y otra vez y hasta el día de hoy invocan vacíos de poder, invocan situaciones creadas a nivel del contexto internacional, invocan situaciones de desborde a distintos niveles. No hay razón para que se violente el pacto constitucional. El pacto constitucional, en sus reglas fundamentales, expresa la primera convicción que debemos tener como ciudadanos de una república. Podemos diferenciarnos si nos diferenciamos, y eso es algo que hay no solamente que consentir, sino que celebrar. Podemos tener diferencias notorias, notables a nivel de nuestras ideas, a nivel de nuestras visiones, a nivel de nuestras profesiones de fe. Sin embargo, ninguna otra convicción debe ser primera a que esas diferencias
se tienen que definir en una plataforma común, que es el pacto para el disenso, que son las reglas de la Constitución, que es la tramitación no violenta de nuestros conflictos y de nuestros debates legítimos. Eso lo violentan quienes realizan un golpe de Estado. Y debemos recordar también que cuando se pisoteó la Constitución se consolidaba, porque lamentablemente ya se había iniciado un conjunto de prácticas, pero bajo el golpe de Estado finalmente consagrado, lo que ya se había arrancado, que era la violación de los derechos humanos, se hizo política. Lo que ya se había arrancado, que era el terrorismo de Estado, se hizo furor. Se consolidó una transferencia de ingresos terrible, en donde el salario real de los trabajadores bajó de manera siniestra. Quienes asumieron la conducción de la política económica del régimen en el año 1974 definieron que el nuevo proyecto podía sintetizarse en la idea, que lamentablemente todavía está entre nosotros, que para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. La estrategia de la desigualdad. Debemos recordar siempre que el Estado social, que es inherente a la República entre los uruguayos, rompía con esa visión, que establece que para que haya libertad tiene que haber desigualdad. Siempre en nuestra sociedad hemos vinculado los valores de la libertad con los valores de la igualdad social, con los valores de la integración social, con los valores de la solidaridad social. Por eso aquel golpe de Estado es un golpe de Estado que debemos recordar una y otra vez, para rechazar todo lo que vino después, para rechazar absolutamente el terrorismo de Estado, contra el cual hasta el día de hoy seguimos lidiando. El terrorismo de Estado, lo repito por enésima vez, pero es algo que debemos afirmar, no es un desborde de las políticas represivas, es un proyecto político e ideológico. Es un proyecto político e ideológico que busca inmovilizar a la sociedad. ¿Para qué? Para defender un statu quo injusto y que destruye libertades. Esa búsqueda que se viabiliza a través del terror busca eso, busca que los jóvenes no luchen por sus derechos, busca que las mujeres no se empoderen, busca que las organizaciones sociales no afirmen sus reclamos, busca que los partidos no puedan operar desde la plena libertad, busca que los ciudadanos sientan temor. Luego de un golpe de Estado no existe la salvaguarda de la libertad y de los derechos, no solamente de las personas, de los individuos, sino tampoco de los colectivos sociales, de las organizaciones. Por eso, recordando todo lo que sufrimos durante la dictadura, en el recuerdo de todos los que murieron en la dictadura, de todos los que sufrieron ominosas violaciones a sus derechos durante la dictadura, a través de la prisión, del exilio, del asesinato, de la tortura, de la desaparición forzada, reclamemos una vez más que para enfrentar un golpe de Estado que luego además profundizó terrorismo de Estado, debemos recuperar justicia. Debemos recuperar justicia y que la mejor manera de enfrentar la posibilidad de reiteración de un golpe de Estado es justamente transferir una y otra vez a las nuevas generaciones memoria plena, memoria plural y, al mismo tiempo, verdad y justicia. Muchas gracias. Desde el Centro de Estudiantes del IFD de la Costa agradecemos habernos escuchado. Les mandamos un abrazo grande a todos y los esperamos en la marcha. Que pasen muy bien. Por verdad, justicia y memoria. Nunca más. Una vez pasado el horror, lo vivido late en el silencio. Pero la capacidad de olvidar el horror es inmensurable. Y aquellas devastaciones producidas por lo vivido dentro de nosotros existen y hace al que escucha y al que narra herederos mutuos de un sufrimiento que solo sabemos sanar en la lucha. Queremos quebrar el silencio, porque el espanto silenciado carcome, y hay un tipo de sordera que nos hiere. Desde la huelga de hambre de Adolfo Bassen en la cárcel, rehén de la dictadura, a la represión del filtro. Desde la muerte de Anita González en Punta de Rieles, a Roberto y Fernando.
¿Quién pondrá un paño de consuelo a la pena? ¿Quién repara el vuelo trunco de nuestro tiempo como seres? El tiempo de la capucha, del paquete, del llanto de las visitas, del empujón del avión, de ese encuentro que imaginamos con los peces, únicos testigos de las pupilas dilatadas por la muerte de Gatti, de Duarte, de Elena, de Rosa. Estamos allí en ese fondo, en tus pulmones asfixiados, en tu exigido y parado corazón. Sentenciaron la vida de Diana, de Laura, de Silvia, de Fernando, de Roberto a la brevedad. Por siempre tendrán su piel joven, su fuerza en la fortaleza de cada joven que recorre la senda de la liberación. Ellas y ellos están yendo hacia el memorial de la lucha, no del bronce, ni la inmortalidad que les reserva el poder. Van camino al puño y las multitudes hambriadas, van señalando un rumbo. Tienen senos dolidos, bigotes tristes, pero dialogan en el corazón de una memoria que quiere gritar, y de seguro lo hará. ¿Quién mitiga este dolor? Ellos no. Enfrente está parado el poder con su sonrisa impune de bota y fusil. Lo desafían los huesos, la memoria de los huesos. Los nuevos pasos, las palabras fieles de la verdad histórica en los muros pintadas. Tienen razón, señores. El Estado nunca tira la primera piedra. Es más, el Estado nunca tira piedras. Ellos, los Estados, tiran bombas atómicas, misiles, virus, siembran el hambre, les tiran con metralletas a las multitudes, con bombas de gases. El Estado dispara a quemarropa a un joven por oponerse al saqueo de los pobres. Tiran opositores políticos desde los aviones al mar, o los matan antes del mes, en la tortura al estilo uruguayo, según el informe vergonzoso de la Comisión de la Paz. Esa es la impunidad. Señores, ustedes dicen que somos anarcos, troscos, negativos, terroristas, insurgentes. ¿En qué mundo estamos? ¿Están tendiendo la cama para volver a tirar contra un grupo de jóvenes armados de sueños, huevos, piedras y consignas? ¿No es violencia que haya quien muera de frío en las calles, cárceles o psiquiátricos de este país? ¿Se justifica que un Estado otorgue miles de dólares a los grupos de inteligencia interno y haya más de miles en la desocupación? ¿Contra quién era la guerra? Señores, ¿qué están defendiendo? ¿Contra quiénes? ¿Cómo cuesta verlos defendiendo los vidrios de McDonald's o los del Codicen? Por eso también solo nos queda escrachar al silencio, al olvido, no callar, no transar. La memoria es un río que no cesa, reafirmando que mientras se luche, todo valió la pena. Porque mientras se luche, todo valió la pena. A romper el silencio, a quebrar la impunidad. ¡Ahora, justicia!